Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho. En cuanto a la inteligencia artificial, los principios jurídicos en relación con la inteligencia artificial, los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial. Porque los principios generales del derecho son lo que aclara, son lo que define, es lo que define. El todo de los principios generales del derecho define cómo existen los derechos y deberes. Y por ende, si los abogados conocen esto a nivel general, conocen cómo aplican los derechos y deberes. Conocen qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes. Y si a la vez tienen esto claro en relación con la inteligencia artificial, si a la vez este conocimiento se dimensiona en relación con la inteligencia artificial y por ende se tiene claro, se tiene maestría sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré en qué consiste la claridad, cuál es la claridad, les explicaré la claridad del cumplimiento del derecho en relación con la forma del cumplimiento del derecho, con la forma de la existencia del cumplimiento del derecho, la claridad en relación con la forma en la cual se cumple con el derecho, en relación con el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, la claridad del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y es que el ideal del derecho, la razón de ser del derecho, la idea, es que se cumpla con el derecho y no que se aplique una parte del derecho relacionada con su incumplimiento, o propiamente no que se aplique el todo de lo definido en el derecho a la medida de la forma en la cual existe un incumplimiento, porque propiamente no se trata de que una parte del derecho se enfoque en el incumplimiento del derecho y otra parte no, sino de que el todo el derecho es la forma que indica cómo existen los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes por ende, es decir, al explicar, al indicar, al dejar claro, al el ser humano mediante el derecho a aclarar, indicar, definir cómo existen los derechos y deberes, a la vez indica cómo aplican los derechos y deberes. Si se conoce cómo existen los derechos y deberes, se conoce cómo aplican los derechos y deberes. Es decir, se conoce cómo se cumple con el derecho. Cumplir con el derecho significa aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual apliquen a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada situación donde apliquen derechos y deberes, donde aplican derechos y deberes, al ser una situación relacionada con lo definido en el todo del derecho, es decir, una situación relacionada con la forma de la existencia de los derechos y deberes, es decir, con las características y propiamente con el todo de la característica de los derechos y deberes, al ser una situación relacionada con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes, con la forma en la cual existen los derechos y deberes. Y entonces no es que una parte del derecho se enfoque o aplique en el incumplimiento del derecho y por ende indicar las consecuencias del incumplimiento del derecho y dentro de ello indicar cuáles son los procesos y dentro de ello procedimientos aplicables para intentar resolver y propiamente para resolver cuando esto se logra una situación, una controversia, un conflicto, una disputa que exista cuando no se apliquen los derechos y deberes. Y esto a la vez incluye el indicar las consecuencias de lo que exista cuando se defina que ha existido un incumplimiento del derecho, es decir, una inaplicación de los derechos y deberes. Y esa definición solo se da cuando los procesos y dentro de ellos procedimientos y propiamente cuando el todo del proceso, cuando el todo de la forma de atender esa situación, de resolverse esa disputa, se hace con base en el goce de los derechos, se hace a su vez, se hace por ende, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello, frente a la forma de manejar esa situación, hasta aclarar si existe o no existe un incumplimiento y en caso de incumplir, de existir el incumplimiento, en caso de existir un incumplimiento, de existirse el incumplimiento, definir, dejar claro, aclarar cuál es la consecuencia. Entonces, la regla general del derecho no es esta, no, para que esto también quede claro, no es esto, no es aplicar el derecho ante su incumplimiento, ante la inaplicación de los derechos y deberes. Pero tampoco hay que tener la idea, o sea, no es que el derecho tenga una de sus partes enfocadas en el incumplimiento y otra de sus partes enfocadas en su cumplimiento, en el cumplimiento, en la aplicación de los derechos y deberes, no. Entonces, para que quede claro, no hay que tener una idea de que el derecho tiene una parte enfocada en el cumplimiento y otra parte enfocada en el incumplimiento, sino de que el todo de los derechos y deberes, es decir, el todo del derecho, es decir, los derechos y deberes, el todo de lo definido en el derecho, los derechos y deberes se aplican tanto cuando se cumple con el derecho, y de hecho son la forma que existe cuando se cumple con el derecho, y de hecho son la forma que se debe
aplicar, que debe existir para que exista como tal el cumplimiento del derecho. Es decir, que cumplir con el derecho significa aplicar los derechos y deberes y a la vez la aplicación de los derechos y deberes es lo que permite que exista la aplicación de los derechos y deberes, porque como los derechos y deberes están conectados, cuando se aplica un derecho a la vez, se aplican los demás y a la vez o igualmente y dentro de ello y por ende, cuando se ejerce un derecho, cuando se aplica un derecho, a la vez se aplican los deberes, todos los deberes. Entonces todo está conectado. Al aplicar algo, se aplica el todo. Es decir, no es que se aplique el algo como tal, se aplican los derechos y deberes a la medida de cada situación, no un derecho o un deber. Todo está conectado, todo es parte del todo. Entonces, el cumplimiento del derecho se da cuando se aplican los derechos y deberes y al aplicarse los derechos y deberes se van aplicando los derechos y deberes hasta que termine la respectiva relación jurídica. Es decir, que los derechos y deberes se aplican en el inicio, desarrollo y fin con base en la forma en la cual existe el inicio, desarrollo y fin de la respectiva relación jurídica. Y lo determinante es entonces que en cada relación jurídica, cada quien aplique los derechos y deberes en el inicio, desarrollo y fin, en su inicio, desarrollo y fin, en el inicio, desarrollo y fin de la respectiva relación jurídica, de dicha relación jurídica, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen y por ende le vayan aplicando los derechos y deberes. Y esa es la forma en la cual se cumple con el derecho. Entonces, la razón del ser del derecho es que se cumpla con el derecho y no es que una parte del derecho que les venía diciendo y para que esto quede claro, se enfoque en la aplicación del derecho y otra parte se enfoque en la inaplicación, sino que, como nos damos cuenta, como todo está conectado, como el goce de un derecho solo existe si se gozan los demás derechos y cumplen los deberes, todos los deberes, cuando se cumple con el derecho, se gozan los derechos y cumplen los deberes. Existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende de todos los derechos y deberes. Y cuando se incumple el derecho, también aplica todo el paquete, el todo del derecho, el todo de lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho a la medida de ello, a la medida de la forma en la cual existe el respectivo incumplimiento. Es decir, aplican los derechos y deberes para atender ello y propiamente a la medida de ello, a la medida de la forma en la cual existe el cumplimiento, a la medida de la forma en la cual existe el respectivo incumplimiento. Entonces, de hecho, como nos damos cuenta, la forma de resolver válidamente, jurídicamente, con diligencia, cumpliendo con el derecho, los problemas que se dan por su incumplimiento es a la vez aplicando los derechos y deberes con base en la forma en la cual la apliquen a la medida de cada situación relacionada con un incumplimiento y con la solución de la situación cuando esto se logre, cuando se pueda lograr y probablemente se logre, en relación con el incumplimiento. Es decir, los derechos y deberes se aplican en relación con el incumplimiento como tal y en relación dentro de ello con la solución de los problemas, de los conflictos, de las controversias que se den con base en dicho incumplimiento, en relación con dicho incumplimiento, cuando en relación con dicho incumplimiento se desarrolla algo que logre la solución de un problema, de una controversia, del conflicto en cuanto a ese incumplimiento, en relación con dicho incumplimiento, frente a dicho incumplimiento. Y por eso en eso consiste el debido proceso, propiamente el proceso válido jurídicamente, la diligencia jurídica, la diligencia, la aplicación de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el cumplimiento del derecho, la aplicación del todo de lo definido en el derecho en relación con la forma de solucionar un conflicto existente con base en el incumplimiento del derecho, existente por el incumplimiento del derecho, por el incumplimiento, es decir, por la inaplicación de los derechos y deberes en una relación jurídica, en relación con una relación jurídica, por haberse incumplido con el derecho, con lo definido en el derecho de alguna forma. Y por eso, en relación con el cumplimiento del derecho, el cumplimiento del derecho significa aplicar el todo de lo definido en el derecho, es decir, aplicar los derechos y deberes, y por ende significa aplicar las características, las condiciones definidas en el todo del derecho, es decir, aplicar cada uno de los elementos definidos en el todo del derecho, es decir, en cada una de sus normas y en el todo de su norma, en el todo de la norma del derecho creada por el resultado de la unión de lo definido en cada una de sus normas, según las normas que vayan existiendo en cada momento, es decir, según el momento y propiamente la forma en la cual exista cada relación jurídica. Y por eso el cumplimiento del derecho es el deber ser jurídico y debe existir, es lo que debe existir siempre, bien sea frente al cumplimiento del derecho o frente al incumplimiento. Pero para que quede clara la diferencia y para que quede claro como tal, para que quede claro por qué el deber ser jurídico es el cumplimiento enfocado en la aplicación de los derechos y deberes sin que exista la inaplicación de los derechos y deberes, se debe tener claro que la idea es que en cada relación jurídica existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende en cada momento, tanto en su desarrollo como en su fin
o propiamente su desarrollo incluye su inicio y su fin, en todo momento de toda forma de existencia relacionada con la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica. Es decir, para que esto quede claro, la idea, el deber ser jurídico consiste en que se gocen los derechos y cumplan los deberes a la medida de cada relación jurídica, en cada parte y el todo de cada relación jurídica. Entonces, debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en cada uno de los hechos y propiamente en el todo del hecho de la forma de la existencia de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, si cada quien cumple con el derecho, es decir, si cada quien aplica los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen, incluido vayan aplicando al interior de la respectiva relación jurídica y propiamente en el todo de la forma de la existencia, en la forma de la existencia de la relación jurídica, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica, en la relación jurídica, en esa relación jurídica, porque puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque existe el goce de cada derecho y cumplimiento de cada deber, por ende, por parte de cada quien, porque como ya sabemos que todo está conectado, solo es posible que exista el goce de los derechos si se gozan todos los derechos y solo es posible que se gocen todos los derechos si se gozan cada uno de los derechos y se cumplen todos los deberes. Entonces, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes, cuando cada quien goza los derechos y cumple los deberes, a la medida de la forma en la cual cada quien exista, a la medida de cada relación jurídica donde cada quien exista. Y si se trata de una relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, se trata de descifrar, se debe descifrar, aclarar cómo aplican los derechos y deberes en dicha relación jurídica y se debe aplicar ello para que como tal exista la aplicación de los derechos y deberes en dicha relación jurídica y por ende exista dentro de ello o en relación con ello existe como tal de esa forma el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial, porque si en la relación jurídica donde existe una inteligencia artificial existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial existente en relación con ella, con la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica existente dentro de ella. Y como el cumplimiento del derecho, como he indicado, solo existe cuando cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existen de una forma que coincide con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, solo existe la relación jurídica válida jurídicamente, es decir, la relación jurídica válida jurídicamente existe cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en cada una de sus partes y en su todo, todo creado por el resultado de la unión de cada una de sus partes. Entonces, por esas razones que si en la relación jurídica existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y existe una relación jurídica y esa relación jurídica propiamente incluye una inteligencia artificial, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende, en relación con la respectiva inteligencia artificial involucrada. Pero eso no significa que una parte de la relación jurídica se vincule con la inteligencia artificial y lo demás no. No, como todo está conectado, todos los hechos están conectados porque todos los derechos y deberes se conectan, están conectados, se relacionan, entonces solo es posible que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la relación jurídica, en el todo de la relación jurídica. De hecho, no es posible que exista, por ende, es decir, por eso no es posible que exista, por ende no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial cuando el enfoque de los seres humanos existentes en esa relación jurídica, en una relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, es solo cumplir con el derecho frente a ello y dejar de lado, desconocer lo demás de la relación jurídica, porque como todo está conectado, es imposible que en una relación jurídica se gocen los derechos y cumplan los deberes frente a la inteligencia artificial y que no se gocen los derechos y cumplan los deberes frente a los demás hechos, frente a los demás elementos y propiamente frente al resto de la relación jurídica, porque es que todo hace parte de todo. Entonces, solo es posible que la relación jurídica exista con base en el cumplimiento del derecho, es decir, solo es posible que se cumpla con el derecho en relación con la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial cuando existe el cumplimiento del derecho en relación con la forma en la cual exista dicha inteligencia artificial. Y propiamente eso solo existe cuando existe el cumplimiento del derecho en relación con la forma en la cual exista dicha relación jurídica que la involucra. Entonces, no se puede decir que existe medio validez o medio invalidez jurídica o medio cumplimiento o medio incumplimiento del derecho. Existe o no existe la validez jurídica, es decir, la diligencia jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho,
y por ende hay que conocer cómo aplican los derechos y deberes para que en la relación jurídica se tenga claro cómo a la medida de la forma en la cual existe la relación jurídica aplican los derechos y deberes y en definitiva y propiamente y lo determinante es que se apliquen los derechos y deberes, es que se aplique este conocimiento, es que se aplique esto, es que se aplique lo aclarado, es que se aplique esta claridad para que así exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, lo determinante es que como tal, lo determinante es que, por ende, lo determinante es que como tal se apliquen los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué indico, para que esto quede claro, para que quede claro, que el deber ser jurídico es el cumplimiento del derecho en relación con la aplicación de los derechos y deberes? Porque ya sabemos que el cumplimiento del derecho existe, es decir, que el cumplimiento del derecho es el deber ser jurídico, tanto frente al cumplimiento del derecho como frente al incumplimiento del derecho. Pero el deber ser jurídico propiamente es que siempre se gocen los derechos y cumplan los deberes. Por ende, el enfoque es que se cumpla con el derecho, pero en el sentido de la aplicación, por ende permanente, por ende integral, por ende completa, por ende total, de los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, porque esa es la única forma en la cual siempre se gozan los derechos y cumplen los deberes. En cambio, en el incumplimiento del derecho, se dejan de gozar los derechos y cumplir los deberes en lo relacionado con la forma en la cual se incumpla con el derecho, ¿cierto? Entonces, incluso cuando se incumple con el derecho, deben aplicarse los derechos y deberes con base en la forma en la cual apliquen en relación con ello. Pero eso no significa que ese sea el ideal, porque ahí ya se dejaron de aplicar unos derechos y deberes y propiamente se dejaron de aplicar los derechos y deberes como ya aprendimos. Y otra cosa es que se intenta solucionar una situación aplicando los derechos y deberes para solucionarla, para intentar solucionarla y si se logra, para solucionarla, según cómo se maneje esto en cada situación. Entonces, frente a la inteligencia artificial, que es el mensaje principal, aparte de estos mensajes que he compartido, que he comunicado, que he aclarado, aparte de lo que se ha aclarado, la inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial debe basarse en ello, en el cumplimiento del derecho, que como tal solo existe cuando siempre se cumple con el derecho. No es que el cumplimiento del derecho exista porque se incumpla con el derecho, no, se cumple con el derecho ante el incumplimiento, pero ya se ha incumplido con el derecho. Solo que para manejar ello de una forma válida, es decir, solo que la forma jurídica, la forma válida, la forma diligente de manejar ello, es aplicando, es cumpliendo con el derecho con base en la forma en la cual desde ese momento aplique para atender ello, pero ahí ya existe un incumplimiento, ¿cierto? Ya ha quedado claro con esto. Entonces, frente a la inteligencia artificial, la idea es que exista el cumplimiento del derecho, que siempre existe el cumplimiento del derecho, es que se cumpla con el derecho, es que existe el cumplimiento del derecho, para que siempre se gocen los derechos, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, para que siempre se gocen los derechos y cumplan los deberes, para que se apliquen los derechos y deberes, para que siempre exista la aplicación de los derechos y deberes en relación con cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Y además, si se aplica el derecho ante el incumplimiento del derecho existente que exista en relación con la forma en la cual exista la inteligencia artificial en una relación jurídica, esto realmente, o sea, esto es ajeno al deber ser jurídico, esto es algo antijurídico, es algo malo porque se afectan los derechos y deberes y, de hecho, esto no se recupera, no se restablecen los derechos y deberes, ya se dejaron de gozar los derechos y cumplir los deberes. Entonces, frente a la dinámica de la inteligencia artificial, esto es determinante, porque entonces no se trata de decir que el derecho se queda corto frente a la inteligencia artificial, porque una vez causado un daño es incontrolable o muy complejo de controlar y que por ende hay muchos retos y riesgos, sino se trata de ver es que la solución está acá, se trata de ver que la solución es el cumplimiento del derecho. Y así la inteligencia artificial existe bien, existe de una forma válida jurídicamente y por ende existe para el bien, con base en el bien. Y por ende el enfoque debe ser este, el conocer cómo aplican los derechos y deberes y el aplicar ello a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye la inteligencia artificial, para que ahí exista el bien. Y no la pretensión, la idea, la intención, el intento de lograr solucionar los problemas que se causen por el incumplimiento relacionado con la inteligencia artificial con base en lo definido en el derecho, porque lo definido en el derecho principalmente o propiamente se basa es en que se gocen los derechos y cumplen los deberes. Y como les decía, otra cosa es que los derechos y deberes aplican
para resolver los conflictos, para intentar resolver y según el caso resolver los conflictos, si ellos se logra resolver los conflictos que existan con el incumplimiento del derecho, relacionados con el incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Pero digamos que es porque es la mejor forma o la forma de manejar esa situación. Pero eso no significa que como tal el aplicar ello resuelva los efectos y por ende propiamente resuelve el problema del incumplimiento. La única forma de que exista el bien, bienestar, de que exista la realización de los derechos y deberes, de que existe el bien, de que se hagan las cosas bien, es cumpliendo con el derecho. Y por ende la inteligencia artificial es algo que puede existir bien o mal según el ser humano la cree, use y en general la forme, la moldee, la gestione de una forma buena o mala, diligente o culpable. Culpa que puede ser por negligencia, o sea, por el incumplimiento del derecho sin la intención, sin tener la intención, perdón, de incumplirse con el derecho sin tener la intención de incumplirlo, o por dolo, el incumplimiento del derecho con la intención de hacerlo, de incumplir lo definido en el derecho. Entonces, no se trata de que bajo una culpa por ende, causen daños. Es decir, no se trata de que el incumplimiento del derecho, al causar daños, tenga como solución el cumplimiento del derecho, es decir, la forma en la cual el derecho aplique para resolver o para intentar resolver y, según el caso, resolver los problemas que se den, las consecuencias negativas, las lesiones de los derechos, los daños, etcétera, que se den por ese incumplimiento, sino se trata de entender que la única forma de que sea viable jurídicamente la inteligencia artificial, de que sea armónica con la forma de los derechos y deberes, la única forma en la cual se puede lograr que apliquen los derechos y deberes, la única forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes, la única forma en la cual la inteligencia artificial es una forma en relación con la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes, es cumpliendo con el derecho. Por ende, en el inicio, desarrollo y fin, y por ende en cada una de las partes y propiamente en el todo, de la forma en la cual exista cada relación jurídica que incluye la inteligencia artificial. Entonces, igualmente para que esto quede claro, no se trata de pretender, para que quede claro, no se trata de pretender que con las formas en las cuales el derecho aplica frente al incumplimiento del derecho, se resuelvan los problemas, ¿no? La única forma de resolver los problemas, o sea, los retos, las complejidades de la inteligencia artificial sobre la manera de lograr que exista la aplicación de los derechos y deberes, por ende el bien, es decir, el bienestar en relación con la inteligencia artificial, es cumpliendo con el derecho. Y por eso en Juridia formamos jurídicamente abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con inteligencia artificial, para que tengan maestría, para que se perfeccionen sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y lo determinante es que este conocimiento se aplique a la medida de cada relación jurídica donde exista una inteligencia artificial por parte de cada quien, con base en la forma en la cual cada quien exista a la medida de ello. Y por eso los abogados formados por nosotros deben aclararle esto a su vez a quienes no conozcan cómo aplican los derechos y deberes frente a esa situación, frente a una inteligencia artificial cuando se trata de personas que se relacionen válidamente con cada uno de ellos, con cada uno de los abogados formados con nosotros. Y así existe claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes y en definitiva y propiamente lo determinante es que cada quien, que cada ser humano existente en cada relación jurídica, existente en relación con la forma en la cual exista una inteligencia artificial, cumpla con el derecho, es decir, aplique los derechos y deberes, es decir, goce los derechos y cumpla los deberes, goce de los derechos y cumpla con los deberes, para que así exista el bien, bienestar, validez jurídica. Esa es la forma de la existencia del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, es la forma del cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, es la forma de cumplirse con el derecho, de cumplir con el derecho es la forma en la cual se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados sobre los principios jurídicos, los principios del derecho, los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestros contenidos del blog sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias de nuevo por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.